El equipo de Cruz Azul acaba de conseguir su segunda victoria de manera consecutiva en este Apertura 2026 en contra del equipo de Puebla, un equipo que claramente en el papel no tenía que ser tan complicado, que podía haber sido directamente un partido de trámite, pero tanto por la alineación como el gran partido que termina dando el equipo poblano, la verdad es que termina sorprendiendo bastante y una vez más, desafortunadamente, el equipo de Cruz Azul se termina viendo por debajo del marcador iniciando el partido. Así como fue el partido con Atlético de San Luis, con la diferencia de que ahí fueron dos goles, en este caso fue solamente un gol de diferencia que fue en el primer tiempo. La verdad es que un tanto injusto la forma en cómo termina cayendo el gol, porque para mí Cruz Azul estaba dominando ampliamente el partido. Sin embargo, en un error, en una falta de comunicación, tristemente termina cayendo el gol por parte de Fernando Monarrez, que termina siendo el único tanto por el equipo visitante y para el equipo en calidad de local, que fue el equipo de Cruz Azul, que ahora sí ya está en el Estadio Banorte, después de todo el revuelo que hubo, de que si iba a jugar en la Corregidora, si iba a regresar a CU, si iba a jugar en el Ciudad de los Deportes. En este caso se termina concretando ya la noticia de que iba a estar jugando en el Estadio Banorte, y bueno, al final creo yo que es una noticia bastante positiva porque obviamente no se puede hacer menos lo que es este enorme estadio, y el hecho de ver cómo Cruz Azul metió a más de 33,000 personas en el estadio en un martes, en un jornada 2 contra Puebla, creo yo que habla mucho del cariño que se le tiene a ese estadio por toda la historia que ha vivido, una final de Libertadores, las finales contra América y bueno, todo lo que ha pasado en ese bonito estadio, además claramente de aquella bonita final del 2021. Independientemente de eso, la verdad es que el partido termina viéndose de una manera un tanto movida y diferente a lo que fue el planteamiento que nos mostró el día de hoy Joel Wiki, porque ya hablando directamente del partido, vimos una alineación completamente distinta a lo que nos tenía acostumbrado justamente el entrenador, porque veíamos cómo era un 4-3-2-1 o un 4-1-4-1, o sea, diferentes formaciones que estuvo probando y de la nada era un 4-2-2-2. O sea, esta formación que la verdad termina siendo algo bastante raro, creo yo que es uno de los principales errores que se terminan viendo con esta formación, porque claramente todo el espacio por las bandas o por el medio no había una cobertura exacta, no sabía si Luca Romero tenía que cubrir junto con Paradela o si Paradela tenía que entrar en lugar de Luca Romero, y creo yo que ahí es donde vienen justamente muchos errores defensivos por parte del equipo de Cruz Azul. Hablando justamente de los cambios que también estuvimos viendo, creo yo que los más esenciales, obviamente, es el regreso de Jesús el Chiquete Orozco, que tuvo un partido 10 de 10. La verdad termina siendo impresionante la forma en cómo regresa el defensa, que hay que recordar que, bueno, desafortunadamente terminaba saliendo de lesión la temporada pasada, y el hecho de ver cómo puede regresar, que pueden darle descanso justamente a Willardita o a Gonzalo Piovi en alguno de los dos casos que sea, para mí termina siendo algo muy positivo, termina siendo algo que le da un poquito más de tranquilidad en la parte defensiva, el tener un defensa que además de ágil, además de rápido y además de alto, te puede llegar a dar este clase de partidos porque no dejaba pasar el balón, balón que tenía el rival, balón que iba a pelear, así tuviera que moverse toda la banda, aunque a veces no es muy positivo porque descuidas tu posición, pero al menos en este partido le termina saliendo de una manera muy positiva. Luego ver el cambio que vimos a un Rotondi, que ya estábamos acostumbrados prácticamente a verlo de extremo izquierdo. Claramente esta formación no te permitía tener un extremo izquierdo, aunque obviamente pues el hecho de verlo como lateral creo yo que es una de las posiciones que ya estaba muy acostumbrado a manejar. Entiendo que a lo mejor puede ser también un poco de descanso a Omar Campos, que bueno, desde aquí le mando una felicitación al buen Omar, que el día de ayer, si no mal recuerdo, estuvo cumpliendo años. Entonces creo yo que es algo bastante positivo el hecho de ver cómo Rotondi puede también suplirte como defensa, porque termina actuando de una manera bastante oportuna. Hay algunas oportunidades que obviamente el hecho de que él esté jugando como extremo izquierdo lo tienes mentalmente concentrado en que tiene que atacar, y desafortunadamente muchos balones que estuvieron cayendo para el rival estuvieron yéndose por esa banda. Tristemente todo lo que había manejado Wiki con Omar y con Rotondi en esta ocasión no estuvo, pero no fue culpa directamente de los jugadores, sino que Rotondi estaba muy atrás y el hecho de subir y volver a bajar claramente te terminaba complicando y podías estar regalando justamente los espacios. Luego de ahí veíamos obviamente a Eric Lira, que otra vez un partido 10 de 10, y la
titularidad de Luca Romero y de Nico Ibáñez, creo yo que fue algo que muchos de nosotros estuvimos sorprendidos, porque a ver, Luca Romero normalmente entra a veces como extremo, a veces como delantero, a veces incluso como defensa, pero digo, perdón, como mediocampista, pero es muy raro el hecho de verlo y justamente lo vimos ahí, o sea, vimos a un Luca Romero que terminó fungiendo justamente como apoyo con José Paradela, pero independientemente de eso, creo yo que el hecho de que lo cambies y que si no tiene mucho ritmo, desafortunadamente, porque no entra muchas veces Lucas Romero y de la nada lo cambias y lo metes de mediocampista, creo yo que puede llegar a verse ahí también un poco afectado la parte del medio centro, porque todas las jugadas podían entrar por el medio y no había una cobertura completa, salvo obviamente la de Charlie y la de Eric Liera, que eran los últimos dos hombres antes de que estuviera la defensa. Creo yo que el partido de Cruz Azul fue más defensivo, al menos en el primer tiempo, que ofensivo. Tuvieron algunas jugadas, tuvieron algunas llegadas, no les miento, se llegó a tornar un poquito aburrido el encuentro en algunos minutos, porque en los primeros 15 minutos prácticamente no pasaba nada, y ya después de todo lo que fue la jugada del gol por parte de Puebla y bueno, todo lo que fue la remontada de Cruz Azul se dio más en el segundo tiempo. Obviamente cae el gol justamente de Lucas Romero, un buen gol, la verdad, me alegra mucho ver cómo Lucas Romero sigue teniendo ese toque, o sea, pareciera que partido que juega, partido que tiene que meter gol, porque el hecho de que no tenga tantos minutos, pero los minutos y los partidos que llega a jugar como suplente o como titular, termina marcándote un gol o termina dándote una asistencia. Creo yo que es algo muy positivo que tiene justamente Luquita y que en este partido se termina viendo bastante mermado porque es el que pone el empate 1-1 antes de irnos al segundo, bueno, al descanso y luego al segundo tiempo, algo que claramente dentro de la mentalidad de los jugadores creo yo que termina apoyando a no sentirse tan presionados, a no sentirse directamente tan complicados de que tengo que buscar meter dos goles antes de meter uno y luego meter otro, y creo yo que eso termina salvando bastante. Y luego el caso de Nico Ibáñez, la verdad es que desafortunadamente creo que Nico le pasa algo muy parecido con Lucas Romero, pero diferente, porque Nico Ibáñez. Obviamente no me olvido de aquel partido contra Monterrey en la CONCACAF y todo esto que estuvo generando, pero más allá de eso, desafortunadamente creo yo que la falta de minutos y la falta de ritmo lo termina complicando mucho. Creo que tristemente vemos a un Nico Ibáñez que puede entrar como suplente, puede darte un gran partido en la parte de arriba si vas perdiendo, buscar algún centro, algún remate, perdón, buscar algún tiro de lejanía, porque sabemos que tiene buen pie. Entonces, creo yo que eso no se le termina dando, porque al final Puebla, así como atacaba, así se regresaba. O sea, iban dos, tres, cuatro jugadores, una línea completa, y esa misma línea se regresaba. O sea, no daban espacio justamente para dar algún tipo de contraataque o para tener algún tipo de espacio para poder disparar. Y creo yo que ahí es donde se termina viendo un poco afectado el partido por parte de Nicolás Ibáñez. Y luego tuvimos al Toro Fernández, que bueno, al final para mí esto va a ser el mismo cambio, o sea, si no va a ser el Toro, va a ser Cristian Everé, si no es Everé, va a ser Nico Ibáñez, y así va a estar cambiando directamente, o sea, van a ser tres delanteros prácticamente, y el hecho de ver cómo salió con dos delanteros, obviamente porque la alineación no te permite tener ni extremos, ni mediocampistas izquierdos o derechos, creo yo que termina siendo algo positivo, porque al final tienes un poquito más de claridad en la parte ofensiva, pero negativo en la parte de mediocampo, que reitero, para mí fue uno de los puntos más débiles para esta máquina del Cruz Azul. Luego de ahí pasaba el tiempo, pasaba un poquito el partido, reitero, termina empatando Lucas Romero al minuto 44 en una buena anotación. Nos íbamos al descanso con un sabor de boca un tanto agridulce, porque obviamente, reitero, no hago menos justamente a Puebla, pero el hecho de ver al actual campeón del mundo, ya me emocioné, al actual campeón de fútbol mexicano, sufrir contra un equipo como Puebla, creo yo que se termina viendo más por el tema de los cambios. Desde ver la alineación y ver que no estaba, por ejemplo, un Omar Campos que te puede abrir espacios, no estaba directamente una Mauri García en lugar de un Charlie, y Charlie ponerlo más arriba junto con Paradela, o tener un Palavecino o directamente Willardita, entre otros cambios que se estuvieron dando. Creo yo que eso es lo que termina afectando justamente lo que fue el primer tiempo de Cruz Azul, porque en el segundo tiempo prácticamente todo se volcó hacia el lado rival, hacia el lado
el equipo de visitante, porque fueron bastantes llegadas, tuvieron algunas oportunidades, hubo un momento en el cual volvimos a caer exactamente en lo mismo, de buscar algún centro, buscar llegar a la línea y pasar el balón para ver si alguien llegaba. Esa jugada la intentaron como 3 o 4 veces y desafortunadamente no se termina viendo positiva la manera en cómo lo intentan, pero independientemente de eso, creo yo que se termina dando de una manera bastante adecuada, porque después de eso hubo una enorme jugada que ojalá hubiera terminado en gol por parte de Jeremy Márquez, que termina estrellándose en el poste y bueno, desafortunadamente no terminaba cayendo el gol de la victoria, o al menos en ese momento el gol de la ventaja de la remontada, pero sí cayó después de distintos cambios, porque al minuto 58 entraron dos cambios. Salió Gonzalo Piovi para darle acceso a Willardita y salió entró Agustín Palavecino para suplir a Nico Ibáñez, que la verdad para mí termina siendo un mal partido. Ahorita vamos al uno por uno. Luego de ahí en minuto 66, ya como que Wiki empezó a ver que prácticamente se le estaba yendo el tiempo, se le estaba yendo el partido y no te podías permitir justamente empatar justamente en la segunda ronda, y además de que tú de aquí sabes que tienes que viajar a Estados Unidos y tienes que jugar un campeón de campeones justamente contra el equipo de Toluca. Entonces creo yo que eso también termina siendo bastante positivo, el hecho de tener unos jugadores que puedan tener de cambio y que puedan darte esa tranquilidad, que de hecho, bueno, hay que mencionarlo, Toluca acaba de perder 2-1 contra el equipo de Pumas. Creo yo que también eso se ve bastante reflejado en que los dos equipos trataron de guardar un poquito a sus jugadores estrella, a sus jugadores clave, para lo que va a ser ese enorme partidazo del día sábado en el campeón de campeones. Regresando a nuestro partido, al minuto 67 y 68, 67 termina entrando Omar Campos supliendo al Toro Fernández, esto obviamente para darle más libertad a Cristian Évere, que él terminaba entrando por Carlos Rotondi. O sea, prácticamente movió todo defensivo a volcarse directamente al ofensivo, y de esa manera fue como cayó el gol, porque termina siendo una jugada espectacular, o sea, una forma de juego colectiva, de que se la termina pasando también Charlie, termina también estando involucrado el mismo Jeremy y termina cayendo justamente la asistencia por parte de José Paradela en una auténtica jugada, en un auténtico golazo, no golazo porque la puso en el ángulo, sino golazo por cómo se fue creando la jugada por parte del nigeriano Christian Evere, que termina siendo el último tanto y sentenciando lo que fue una remontada histórica. Bueno, no histórica, pero fue bastante buena. La verdad es que termina siendo algo muy positivo porque, reitero, no quiero hacer menos, pero claramente Cruz Azul estaba obligado a ganar este partido. El hecho de que te enfrentes a un Puebla, luego de ahí puede venir un Juárez, puede venir un Atlante, o sea, puede venir un Querétaro, puede venir un Santos que desafortunadamente no viene en un gran momento. El hecho de tener que aprovechar o poder aprovechar esta clase de partidos y no dejarte puntos que te puedan estar afectando más adelante, o dejarlo todo directamente independientemente del rival que sea, esto te va a ayudar muchísimo al finalizar el torneo, porque ya vas a ver si quedas en primer lugar, si quedas en segundo, si quedas por ahí entre los primeros lugares, para evitarte lo del play-in, para evitarte las eliminatorias y todo este rollo que, bueno, ya sabemos cómo se maneja el fútbol mexicano, y entre más arriba estés es mejor, porque te terminas tranquilizando y terminas teniendo una especie de colchón de confianza de decir, mira, el último partido lo puedo llegar a empatar o lo puedo llegar a perder, pero no voy con esa mentalidad de que tengo que ganar sí o sí y dejé todo al último, y eso creo que es algo bastante positivo para el equipo de Cruz Azul. Reitero, bueno, pues como pueden escuchar claramente, mi voz no está al 100% porque gracias a la gente de Banca hoy tuve la oportunidad de ir con mi mejor amigo Rodrigo a visitar y obviamente a alentar al equipo de la máquina de Cruz Azul. La verdad es que yo estoy eternamente agradecido, también obviamente con toda la gente que estuvo ahí. Fueron 33,000, bueno, más de 33,000 personas un martes contra Puebla, jornada 2, o sea, fue algo increíble, fue algo muy bonito el hecho de ver cómo la gente ya está más cómoda, ya está más tranquila directamente estando en el estadio mundialista, ver cómo estaba remodelado, ver cómo directamente se ve espectacular, se ve glorioso, se ve majestuoso, el mejor estadio para mí de todo el continente americano. Pero la verdad es que termina siendo algo increíble la forma en cómo Cruz Azul termina aprovechando esa localidad, ya después de tanto relajo, reitero, que estuvo pasando con el tema de que no sabíamos dónde iba a jugar Cruz Azul. Al final termina jugando en ese estadio, y ahí esperemos tener la oportunidad de ir muchas, muchas veces, obviamente gracias una vez más a la gente de Bancaol, que
afortunadamente nos dieron la oportunidad de vivir una emoción impresionante. Yo claramente me grité los goles, estuve gritando, hubieron varias tarjetas, varias faltitas por parte de Cruz Azul que le terminaban marcando en contra y unas que eran a favor de Puebla, que no que bueno, que eran de Puebla en contra de Cruz Azul y no terminaba marcando. Ahí empezaron los gritos. O sea, creo yo que es un lugar en el cual te puedes dar la libertad justamente de gritar, te puedes dar la tranquilidad de saber que mucha gente va a estar cantando, alentando y todo eso. Creo yo que termina siendo algo muy positivo y eso se vio, al menos para mí, reflejado justamente en el marcador. Cruz Azul termina consiguiendo su octavo partido de manera invicta. O sea, no ha perdido la máquina de Cruz Azul hasta el momento. No la quiero mojar, no quiero echarles la sal justamente, pero la verdad es que termina siendo algo impresionante y pensar justamente que el sábado puede consagrarse con otro título como lo es el campeón de campeones. Creo yo que le da un toque extra a lo que está haciendo este inicio de temporada. El hecho de que puedas iniciar con un nuevo título justamente en contra del campeón anterior, que es Toluca, creo yo que te termina dando un plus extra de motivación en este partido, reitero. Por eso creo yo que vimos algunos cambios, obviamente en este partido que va a ser el sábado, como lo pueden ver. Creo que lo van a pasar en tela abierta por el canal 5 si no me recuerdo, ahí sí no lo pueden investigar. Vamos a tener este gran partido, obviamente vamos a ir todos con Cruz Azul, bueno, toda la gente que sea de Cruz Azul y que me siga, vamos a alentar por la máquina y esperar que pueda consagrarse con lo que sería su cuarto título de campeón de campeones. El último que ganó justamente fue contra el equipo de Atlas, si no me recuerdo. Entonces aquí es donde se puede ver justamente mermado lo que ha estado trabajando Wiki, los descansos que le estuvo dando a algunos jugadores y el hecho de poder mantener este ritmo de cara a lo que puede ser es justamente este sueño de conseguir el bicampeonato. Termina siendo un partido bastante bueno por parte de Cruz Azul, aunque reitero, para mí el hecho de que los dos partidos iniciales los empieces perdiendo, para mí no termina siendo algo muy positivo porque no con todos los equipos te va a salir. Vuelvo a lo mismo, ya lo había platicado en el análisis anterior, que contra un Chivas, contra un Pumas, contra un América, Tigres, Monterrey, incluso esta clase de partidos que empiezas perdiendo, no va a ser tan fácil el hecho de remontar. Y no digo que esto haya sido fácil, no digo que remontar la Puebla haya sido fácil, pero es más accesible por la calidad de nombres que tienen los otros equipos. Entonces, creo yo que esto es donde se tiene que enfocar muchísimo Willardita, Joe Wiki, y justamente con la parte de Willardita. Lo menciono porque es uno de los defensas, o para mí es el mejor defensa que tiene actualmente la Liga MX, y el hecho de ver cómo no estuvo, ahí se abrieron algunos espacios. Y no solamente por eso, reitero, sino también por cómo se estuvo manejando el medio campo, que no sabía a quién cubrir, no sabía si tenía que entrar Luis Romo, si tenía que entrar Jeremy, si tenía que entrar incluso Charlie, que al final se termina viendo bastante bien en este partido. Pero bueno, independientemente de eso, Cruz Azul termina consiguiendo una victoria más, reitero, el octavo partido de manera invicta, la máquina cementera del Cruz Azul. Y bueno, yéndome al uno por uno, la verdad es que Kevin Mier no tiene nada de culpa en el gol que termina anotando el equipo rival. La verdad es que fue una jugada bastante rápida, o sea, creo yo que eso se termina marcando de una manera bastante complicada para el portero, el hecho de poder reaccionar de una manera tan rápida. Y además creo yo que fue más error justamente de la defensa, de la concentración de ver quién tenía que estar marcando al delantero de Puebla, que además, bueno, terminan teniendo justamente el equipo visitante bastantes jugadas de ataque. O sea, tanto por Lufer Hernández y Sergio Sanabria, si no me recuerdo, una disculpa, creo que son los que más estuvieron moviendo el balón. O sea, de la nada la banda la terminaban ganando. ¿Por qué? Porque justamente Rotondi no podía regresar a tiempo por esta mentalidad de goleador, de asistidor que tiene, el hecho de que tenga que regresar. Obviamente ya le abriste el espacio, pero bueno, creo yo que eso se puede cambiar, eso creo que solamente lo podemos ver aquí. Y al final de cuentas creo yo que el estar en una jornada 2 te da un poco la libertad de poder probar a nuevos jugadores, de probar nuevas posiciones, como lo es el caso, reitero, justamente de Luca Romero. Y obviamente también, bueno, el hecho de ver a Rotondi regresar a la posición que ya lo habíamos visto justamente con Larcamón y tiempo atrás como lateral izquierdo, pues creo yo que eso también le va a terminar ayudando. Nico Ibáñez, que bueno, desafortunadamente no fue su partido, además termina saliendo amonestado con una tarjeta amarilla,
Creo que él y Lucas Romero fueron los únicos dos amonestados por parte de Cruz Azul en este partido. Entonces creo yo que esta clase de partidos te da la tranquilidad de poder probar, pero hasta ahí. O sea, ya viste que no funciona, no le muevas, o sea, no le cambies, mantén la misma alineación, mantén a Eric Lira en el medio campo como defensivo, porque es una muralla, o sea, es impresionante la forma de jugar. Pero bueno, vámonos al uno por uno, perdón. De hecho, ya estaba, una disculpa. Kevin Mier termina siendo una calificación positiva. La verdad es que, reitero, para mí no termina siendo uno de los, el culpable del gol. Creo yo que podía haber reaccionado un poquito antes, pero bueno, al final creo que el hecho de que sea una jugada tan rápida no te termina dando la libertad de poder reaccionar de esa manera, pero calificación positiva. Jeremy Márquez, obviamente hay que recordar que viene justamente de meter dos goles. No puedo comparar ese partido con este partido, porque obviamente no metió gol, pero independientemente de eso, para mí termina siendo un buen partido, porque termina participando mucho en los ataques que tuvo Cruz Azul, obviamente no en el de los goles, salvo en el segundo, pero además de manera defensiva, una vez más, o sea, todos los ataques eran por en medio o eran por la banda de Rotondi, pero por Jeremy no pasaban. Habían algunas que claramente Jeremy iba a atacar y en un contraataque es muy difícil que pueda regresar, por eso terminaba apareciendo Piovi o el mismo Chiquete Orozco, pero la verdad es que para mí Jeremy termina apareciendo de una manera bastante positiva y es una calificación igual, o sea, positiva, una calificación de palomita verde, pero sí hay que empezar a guardar un poquito el tema de las bandas para no regalar tantos espacios. Piovi, una calificación perfecta, junto con Chiquete, la verdad es que me está costando mucho, o sea, estoy pensando en quién puede ser el MVP de este partido, porque la verdad es que Chiquete Orozco no dejó pasar nada, o sea, todos los balones que iban en contra de él terminaba apareciendo ahí, terminaba complicando al rival, terminaba siendo un dolor de muelas para el equipo visitante, porque todos los balones que llegaban hacia un jugador de Puebla terminaban siendo cortados o terminaba la jugada directamente con Chiquete. Hubieron muchas jugadas por las bandas que tenía que bajar para participar, reitero, no está bien porque terminas descuidando tu posición, pero terminaba apareciendo de manera adecuada y todos los balones que tenía que sacar los pasaba hacia atrás con Kevin con una frialdad impresionante, o cuando tenía que recibir y le venían dos jugadores, simplemente la movía, o sea, es un gran jugador, la verdad termina siendo un enorme regreso, para mí es una calificación 10 de 10, y bueno, Rotondi, la verdad, es una calificación neutra, pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo amo a Rotondi, obviamente el héroe de la décima, pero no puedo dejar pasar que si te están poniendo como lateral izquierdo, tienes que mentalizarte que tienes que ser lateral izquierdo. Entiendo que puedas llegar a abrirte un espacio, que puedas darte la libertad de ganarle un poquito el espacio o la carrera justamente a un Alejandro Organista o al otro lateral, Ángel Leiva que tiene Puebla, pero no siempre va a ser así y eso se vio desafortunadamente mermado en este partido porque todo lo que pasaba directamente en el ataque para Rotondi era espectacular. Rotondi es uno de los mejores extremos izquierdos que están actualmente en este fútbol mexicano, al menos para mí, porque termina participando con asistencias, termina intentando tirar, termina dando centros, termina dando jugada, que creo yo que es algo que muchas veces se le criticaba a Cruz Azul, que era el típico centro por arriba y ver si alguien remata. No, aquí era vamos a buscar por abajo, vamos a pasar para atrás y que otro centre, o sea, muchas jugadas que claramente se terminan determinando, que se terminan justamente enfocando en la posición de ataque, pero en este partido en particular tú eras el defensa, tú eras el lateral izquierdo y desafortunadamente el descuidar esa banda para mí no es una calificación negativa porque no, pero sí es una calificación neutra, es una calificación neutra para un jugador que ya lo acostumbraste a jugar de extremo izquierdo, no lo pongas de lateral izquierdo porque obviamente el hecho de acostumbrarte otra vez a que no tienes que subir tanto, no tienes que regalar tanto la línea porque todos los jugadores que te puedan llegar a encontrar te pueden ganar la carrera y eso creo que, reitero, se termina viendo mermado en este partido. Eric Lira, no tengo nada más que decir. O sea, yo aplaudo porque creo que es lo único que puedo hacer. Es el mejor mediocampista de la Liga MX. Yo sé que me van a llamar exagerado, yo sé que me van a decir, ay, todos, para ti todos son los mejores. No todos, desafortunadamente, pero Eric Lira no me pueden negar. El mejor mediocampista de México en el Mundial, el mejor mediocampista actualmente en Cruz Azul, y para mí es de la Liga MX. O sea, déjame en los comentarios otro mediocampista que tú creas que es mejor que Eric Lira de la Liga MX. Tampoco me vayan a soltar un Bellingham, un Declan Rice,
porque por ahí compite. Pero no, independientemente de eso, un partido espectacular por parte de Eric Lira. Termina participando en los pases, termina moviendo, termina abriendo el espacio para descongestionar la parte de medio campo. Así que calificación perfecta, 10 de 10. Charlie Rodríguez termina siendo otro de los grandes jugadores que termina participando mucho en el ataque y en la defensa no tanto, porque al final digo, desafortunadamente no es un jugador que esté acostumbrado a ser más defensivo, sino más el creativo, más como el cerebro para saber dónde mover el balón. Digo, para muestras un botón, el último gol de Jeremy Márquez en contra del Atlético de San Luis, creo que termina siendo uno de los factores, y además de que estuvo pasando muchísimo hacia atrás, pero obviamente con la intención de dejar espacios, con la intención de dar libertad para los jugadores que vinieran para poder rematar, llámese un Luca, llámese un Paradela, llámese un Nico Ibáñez o el mismo Toro Fernández. Creo yo que es algo que termina apareciendo de manera adecuada. En, Creo que se me había olvidado Jeremy Márquez. No, 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 sí dije Jeremy Márquez, perdón. Pero bueno, Jeremy Márquez también termina participando justamente en la asistencia del gol, pero una jugada que siempre, siempre inician en el medio campo y uno de los mayores elementos que termina participando siempre en las jugadas de ataque o en las jugadas de gol es Charlie Rodríguez. O sea, no hay otro jugador. Entonces, calificación 10 de 10 para Charlie. José Paradela termina siendo justamente el que hace la asistencia del segundo gol, que reitero, para mí es un auténtico golazo por el juego colectivo que mostraron. Calificación bien, o sea, hay que decirlo, la verdad, en el primer tiempo no estuvo apareciendo tanto, se veía como muy disperso, como muy perdido, y creo yo que es mucho de la mano de tener una nueva alineación y saber que no te puedes posicionar muy a la izquierda o muy en medio o muy a la derecha. Entonces creo yo que ahí es donde se termina viendo muy mermada la participación de Paradela, aunque para mí, reitero, termina apareciendo de una manera muy adecuada, termina siendo uno de los elementos que más estaba distribuyendo el balón para poder abrir un poquito los espacios, para que las bandas estuvieran un poco más despejadas y encontrar ese hueco como se encontró justamente el gol con Christian Everé. Entonces, calificación perfecta, 10 de 10. Luca Romero, otra calificación buena. La verdad es que termina participando en el gol. Es verdad que no termina apareciendo tanto en el partido, pero creo yo que cuando tuvo que aparecer, apareció. Hubieron otras jugadas que tuvo que desafortunadamente no se terminaron concretando como gol, pero la verdad es que, a ver, si vamos a criticar a todos los jugadores porque no hagan gol, bueno, ahí vamos a tener un problema. Pero para mí, Lucas Romero, además del gol, termina justamente siendo uno de los que también estuvo apoyándose mucho de Paradela, mucho de Charlie, también bajaba directamente a defender con Eric Lira, y creo yo que eso es algo que se agradece, igual que el Toro Fernández, que también es una calificación positiva. Hubieron jugadas que el Toro estaba en medio campo para atrás. ¿Por qué? Porque sabía que si cometía un error, tú tenías que ir a recuperarlo. Y hubieron dos errores, desafortunadamente, que tuvo el Toro Fernández, que tuvo que bajar, recuperó el balón, peleó, buscó la falta, afortunadamente se la daban, o directamente pues terminaba cometiendo una falta, pero ya directamente sin que sea táctica, sin que sea forzar una tarjeta amarilla, terminaba justamente peleando el balón y terminaba justamente y terminaba sacando una tarjeta amarilla, o terminaba buscando que fuera falta y detener el partido. Y bueno, de ahí Nico Ibáñez, la verdad es que no puedo dar una calificación positiva. Tuvo algunas participaciones, tuvo algunos momentos en los cuales podía tener algún tipo de disparo, tener algún tipo de oportunidad de atacar, pero desafortunadamente no. Es una calificación negativa, pero yo insisto en que es más por la falta de juego que estuvo teniendo. No recuerdo cuál fue el último partido. No sé si haya sido justamente el partido eh, contra Monterrey, que termina apareciendo. Hay que recordar que se lesionó, desafortunadamente también es otro de los jugadores que viene recuperándose poco a poco de una lesión, pero para mí termina siendo una calificación negativa. Obviamente basándome en lo que fue el rendimiento y esperando que pueda recuperar ese, el nivel, así justamente como tanto cuando jugaba con San Luis, como jugaba con Pachuca, como jugó con Tigres. Creo yo que va a ser uno de los elementos más importantes que vamos a tener en el plantel, pero en este caso termina siendo una calificación negativa. Y bueno, hablando directamente de los cambios, creo yo que se vio muy reflejado justamente la forma de juego que estuvo presentando Cruz Azul al momento de ver a los cambios como William
Dita, que termina tapando un disparo que podía haber generado mucho peligro para Kevin Mier en los últimos minutos. Christian Evere, que bueno, termina siendo el autor del segundo gol y el gol de la remontada, que es una calificación 10 de 10. Agustín Palavecino, la verdad es que es una calificación neutra porque entró, pero no se vio, no hubo el peso de un Everé, no se sintió el peso de incluso de una Mauri García, que estuvo participando mucho en cortar balones, Wilder Dita también, Omar Campos igual. Creo yo que fue uno de los cambios más flojos que se vieron el día de hoy, pero la verdad es que poco más que agregar. Cruz Azul se va con una victoria para el día sábado, que reitero, se va a estar enfrentando por el campeón de campeones contra el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que reitero, vienen de perder hace unos instantes. El día de hoy, 21 de julio, a las 11 y cacho fue cuando terminó el partido, que terminan perdiendo 2-1 contra el equipo de Pumas, y el hecho de que Cruz Azul haya conseguido esta victoria es muy importante para irte con confianza, para seguir manteniéndote como líder, porque al final hay que recordar que ellos adelantaron sus partidos, todavía no sabemos qué pasan con los siguientes rivales, pero creo yo que esto le va a dar una tranquilidad enorme al equipo de Cruz Azul. Darle descanso a los jugadores te va a ayudar muchísimo en este partido, al menos creo yo. Y bueno, ya estaremos viendo qué es lo que ocurre el día sábado en este partido y ya de ahí en los demás partidos que vengan del Alex Cup y obviamente en este bonito Apertura 2026 que no hace nada más que comenzar. Y bueno, ese fue el análisis del partido. Espero que les haya gustado. Una vez más, de verdad le agradezco mucho a la gente de Bancaol por la bonita invitación. Disfruté muchísimo de estar ahí, disfruté mucho el poder estar en un estadio mundialista, obviamente apoyando a nuestra máquina de Cruz Azul. Y nada más que agregar, nos vemos el día de mañana miércoles. Recuerden que todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, Rebote MX, y de ahí, bueno, en los demás análisis que vengan para nuestra queridísima máquina cementera del Cruz Azul. Mi nombre es Miguel Vargas y nos vemos en la siguiente edición.